La tabla del jueves 9 de marzo, que fue la última sesión de la legislatura 365, contempló los proyectos que modifican la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres soportes de antenas de telecomunicaciones y que modifican la Ley sobre Control de Armas para fortalecer su institucionalidad. Iniciando la orden del día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres soportes de antenas de telecomunicaciones. Al respecto, le ofrezco la palabra al diputado señor Osvaldo Urrutia. Están molestando. Diputado Urrutia, sí, que si le permite a sus colegas de bancada. Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Después de casi 3 años de espera y de un arduo trabajo de la Comisión de Vivienda, hoy sometemos a discusión en esta sala los proyectos refundidos sobre instalación de soportes de antenas de telecomunicaciones, los cuales tienen por objeto mejorar la regulación existente en esta materia y perfeccionar la ley. Esto último es muy relevante porque las imperfecciones de la ley vigente son manifiestas y se han hecho presentes desde distintos sectores de la sociedad. Siendo testigo de estas deficiencias regulatorias en mi trabajo en terreno, y adicionalmente puedo mencionar el Departamento de Evaluación de la Ley de esta corporación, mediante el documento que tengo en mi mano, elaboró un detallado informe a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, efectuando un estudio acucioso para analizar la eficacia de esta norma, concluyendo en forma categórica que existe una serie de aspectos que hay que revisar y mejorar. Es por lo anterior que estos proyectos de ley tienen como principal objetivo perfeccionar el procedimiento de instalación de antenas que hoy día se encuentra vigente. Quiero ser muy claro en esto, no estamos reemplazando la actual institucionalidad en este ámbito, ni menos coartando el desarrollo de las telecomunicaciones, sino que buscamos mejorar los aspectos que afectan directamente a las personas, a sus barrios y a sus hogares. Durante la discusión en esta sala se han manifestado algunas dudas sobre el alcance de estas modificaciones propuestas, por lo cual pasaré a explicar las más importantes con sus referencias al informe de evaluación de la ley, que es el fundamento técnico de la mayoría de ellas. En primer lugar, en el boletín 9641, uno de los puntos más criticados de la ley 20.599 es la regulación relativa a la notificación y el procedimiento de oposición que los vecinos afectados por la instalación de soportes de antena hacen respecto de las solicitudes presentadas por los concesionarios y las empresas inmobiliarias gestoras de su instalación. Esto debido a que muchas veces los afectados por la instalación de estas obras solo toman conocimiento una vez que éstas comienzan a construirse, por lo cual la oposición resulta absolutamente extemporánea. Por estas razones, el proyecto viene a aumentar al doble y en plazo de días hábiles de 30 días corridos a 60 días hábiles el plazo que tienen los vecinos para poder formular su oposición al proyecto. En este mismo sentido, el proyecto modifica la actual disposición que establece que se debe notificar al propietario que aparece consignado en el avalúo del Servicio de Impuesto Interno, lo cual en muchos casos no corresponde con el dueño vigente de la propiedad. De esta forma, la iniciativa viene a establecer que se debe notificar al propietario actual del inmueble, de acuerdo a la inscripción en el conservador de bienes raíces. En el boletín 9647 actualmente existe la diferencia entre los plazos para el otorgamiento de un permiso de construcción, que en general es de 30 días, y para el permiso de instalación de soporte de antenas es solo de 15 días. Esta diferencia no tiene justificación alguna. Es por ello que este proyecto viene a asimilar el plazo del permiso de instalación de una antena al de una obra común y corriente, para que de esta manera la Dirección de Obras pueda tener más tiempo para evaluar los antecedentes presentados por los solicitantes, con el objeto de evitar situaciones o políticas de hechos consumados. Esta situación no incentiva que las empresas vayan actualizando la tecnología de sus instalaciones. Es por ello que establecer una fecha cierta de vigencia permitirá que estas condiciones sean evaluadas nuevamente. En el boletín 9658
dice que hoy para los vecinos es muy difícil saber qué empresa opera una infraestructura y antenas de telecomunicaciones. Es por ello que es necesario que se explicite esta información tanto en la presentación de la solicitud de instalación como la infraestructura misma. Por esta razón, este proyecto viene a establecer la obligación de que en la solicitud de instalación que se presenta ante las direcciones de obras municipales se consigne expresamente qué empresa de telecomunicaciones va a utilizar la infraestructura de antena. Asimismo, en el terreno donde se encuentra instalada esta infraestructura debe informarse con un cartel, letrero u objeto de similares características el logo comercial de cada empresa de telecomunicaciones que opera con esta infraestructura. Del mismo modo, el boletín 9528 tiene por objeto otorgar una protección más amplia a los vecinos afectados, como asimismo genera un desincentivo para la instalación de grandes soportes de antena en zonas urbanas residenciales. Esto mediante las siguientes modificaciones a la ley. Se establece la obligación de inscribir en el conservador de bienes raíces el contrato de arrendamiento suscrito entre el propietario arrendador del terreno y la empresa que instala el soporte de antena. De esta manera son públicas las condiciones y el precio pagado. Se amplía el rango a que hace referencia a la letra E del artículo 116 de 2 a 5 veces, reconociendo de esta manera que la zona de afectación es mucho mayor relativo al número de vecinos que debe ser notificado sobre la instalación de un soporte de antena. Por otra parte, confiere acción colectiva a los vecinos que se encuentran dentro del radio de la letra E del citado artículo, para dirigirse en contra del propietario que dé en arrendamiento su inmueble para la instalación de estas antenas y la respectiva empresa concesionaria de servicios de telecomunicaciones, por el perjuicio económico que le generará la baja en la plusvalía de sus propiedades, de acuerdo a lo establecido en el propio informe de evaluación de la ley. Este último tema, que dice relación con el daño patrimonial que las personas sufren por la instalación de una antena en su barrio, ha sido una de mis principales motivaciones para presentar estos proyectos de ley. Y como pudimos advertir en la tramitación de estos proyectos, constituye una de las mayores deficiencias de este marco regulatorio. En este contexto, este daño patrimonial es real y la ley vigente así lo reconoce. En efecto, hoy en día un propietario que se encuentra dentro del radio de notificación puede solicitar al Servicio de Impuestos Internos que retase su inmueble, disminuya su valor y pague finalmente un menor impuesto territorial. ¿Esto es acaso una compensación? Evidentemente que no. De hecho, es todo lo contrario. Materializa la desvalorización del inmueble de una persona que en muchos casos es el único bien que integra su patrimonio. El informe de evaluación de la ley, este es uno de los puntos más críticos, y así lo hicieron saber los vecinos del barrio de Nueva Aurora, en Viña del Mar, que expusieron su situación ante la Comisión de Vivienda. Para poner en contexto, Nueva Aurora tiene actualmente 27 soportes de antenas de telecomunicaciones, con más de 35 antenas en total. El soporte número 28 pretendía instalarse al lado de la casa de doña Miña en Flores, dirigente vecinal del sector de Villamonte, quien vive hace 40 años en este lugar, tal como ella misma relató a todos los integrantes de la comisión, producto de años de trabajo coordinado entre los vecinos y las distintas autoridades. Consiguieron la pavimentación de su calle, mejorar el sistema de alumbrado público, entre otras mejoras. Sin embargo, con la instalación de un nuevo soporte de 18 metros al lado de su casa, evidentemente que la plusvalía del sector se ve considerablemente disminuida, al igual que el valor de su casa y el esfuerzo de toda su vida. Por lo anterior, hemos incorporado esta acción colectiva, norma que ya cuenta con el informe favorable de la excelentísima Corte Suprema. Adicionalmente, eliminamos la posibilidad de optar entre obras de mejoramiento del entorno o estructuras armonizadas, elevando de esta manera el estándar de estas construcciones y su inserción en el entorno. De esta manera, toda nueva estructura deberá cumplir ambos requisitos, aminorando los perjuicios que ésta genera. Asimismo, se fortalece la participación de los vecinos en este ámbito, puesto que serán ellos mismos quienes elegirán el diseño de la torre para efectos de su armonización con un procedimiento de oposición en caso de negativa del concesionario.
En definitiva, con estos proyectos de ley refundidos estamos haciendo efectiva la participación de los vecinos en el procedimiento de instalación de soportes de antenas de telecomunicaciones. Reitero, estamos referidos a las estructuras de soportes de antenas de telecomunicaciones, recogiendo las observaciones técnicas que el Departamento de Evaluación de la Ley identificó en un informe serio y fundado en el cual participaron todos los actores involucrados en esta materia, lo cual permite instar a esta sala para la aprobación de estas iniciativas que van en directo beneficio de las personas, sus barrios y sus hogares. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Urizar, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Mire, presidente, nosotros debatimos constantemente en la bancada y en la Cámara cómo podemos llegar de mejor forma a los ciudadanos. Cómo podemos hacer que los chilenos y chilenas de a pie sientan algún cariño por este hemiciclo. Estos son los proyectos ciudadanos que la gente quiere que debatamos. A veces debatimos horas y horas proyectos de tratados internacionales, de distintas situaciones que la gente no tiene idea y no le interesan. Este tipo de proyectos que efectivamente afectan a los ciudadanos de distintos barrios de nuestro país, son los que la gente quiere que debatamos, discutamos y aprobemos. Yo escuchaba ayer con mucha atención, por su intermedio, presidente, al diputado René Manuel García, que decía que no había ninguna claridad que esta situación afectara a la salud. Yo le quiero contar al diputado, por su intermedio, presidente, que en la comuna de La Cruz, un médico le aconsejó a una madre de que se alejaran de una vivienda porque su hija tenía un implante coclear para el tratamiento de la sordera, porque las ondas de la antena de telefonía celular podían afectar este aparato. Y así también tenemos la historia de muchos médicos que le han recetado a quienes atienden que no estén cerca de esta antena cuando tienen marcapaso o otra situación de salud en la cual tienen algún tipo de aparato que le puede ser afectado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe la duda? Claro que existe la duda, pero frente a la duda, ¿qué va a hacer un padre? ¿Qué va a hacer un familiar si ve que una de estas antenas pudiera afectar en forma complicada la salud de su familiar? Entonces, aquí tenemos un problema económico para las empresas. ¿Por qué nosotros vamos a estar debatiendo si las empresas tienen que pagar más o menos por poner una antena en una torre A o B? Si aquí son las empresas las que tienen que hacer el acuerdo económico para entrar las antenas. No podemos tener soporte de antenas celulares cada vez que una empresa quiera poner una antena. Aquí lo que ocurre es que como sale más económico, cada empresa, presidente, arma su propia torre de soporte de antena celular, pues. Y podríamos tener algunas torres con 10 antenas de distintas empresas y esto bajaría, pero en forma considerable, la instalación de estas torres de telefonía celular. Pero claro, las empresas dicen, no, yo pongo mi torre, no tengo por qué arrendarla al otro, y tenemos lleno en los barrios de estos soportes soportes para telefonía celular. Esta es una oportunidad para la Cámara de Diputados. Yo felicito al diputado Osvaldo Urrutia y a quien ha estado detrás de este proyecto. También pasamos un proyecto de estas mismas características por la Comisión de Medio Ambiente. También fuimos a defenderlo a la Comisión de Transporte, porque quiero decirlo, al Ejecutivo no le interesa que este proyecto avance. No está en sintonía con que este proyecto avance. Efectivamente, seguramente las empresas de telefonía han hecho un lobby formidable, de tal forma de que proyectos de este tipo que le afectan económicamente a las empresas no avancen. Yo le quiero poner un caso. En la comuna de La Calera se ha formado un gran movimiento, Villa San Antonio sin antena. Y la gente se ha adherido a este movimiento. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana le instalaron un soporte para antena celular sin preguntar a los vecinos, sin llegar a acuerdos, sin ver compensaciones, nada. Aquí las empresas llegan, arrasan, como además los municipios tienen diferentes opiniones frente al tema. Como además las direcciones de obra no tienen una lógica igualitaria en todas las comunas, ven una comuna quizás más débil o donde pueden entrar con más fuerza y ahí se instalan, sin preguntarle a nadie. Y los vecinos pierden la plusvalía de sus viviendas y ven cómo se le puede afectar los temas de salud.
¿Por qué este proyecto es un proyecto que hay que apoyar? Porque cuando hablamos de defender la salud, decimos que este proyecto aumenta la restricción de distancia mínima de 50 a 200 metros, tratándose de establecimientos educacionales públicos o privados, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección. Eso es lo que hace este proyecto. En el 116 bis F se autoriza a las municipalidades determinar mediante ordenanza dictada las zonas de los bienes municipales o nacionales de uso público que administran, donde preferentemente se tendrá derecho de uso para el emplazamiento de torres soporte de antena de más de 12 metros, a lo que se agrega la obligación de comunicar el hecho de la dictación, así como el contenido de la ordenanza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en un plazo máximo de un mes desde la dictación. Presidente, este proyecto le da más fuerza a los municipios, le da más capacidad para decidir sobre esos temas, le pone cuidado a los vecinos, cuida a los barrios, no se mete en el problema económico de la empresa que a nosotros como Cámara de Diputados no nos importa, no nos interesa. No debemos salvaguardarle los espacios económicos a las empresas. Ellos que vean cómo lo hacen, pero dentro de las restricciones que dan los temas de salud. Este es un proyecto ciudadano. Es un buen proyecto, hay que defenderlo y hay que aprobarlo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado, señor Leopoldo Pérez, si permiten los diputados, veo muy abundantes cabelleras que impiden la mirada. No, perdón. Gracias, presidente. Bueno, quienes me han antecedido en la palabra en el día de ayer y hoy día han manifestado que este tipo de legislaciones que combinan elementos ciudadanos con elementos técnicos o de carácter tecnológico de uso masivo por la propia comunidad afectada van generando en el día a día una serie de problemas. Y la legislación que hay al respecto, la verdad, tiene bastantes, yo diría, inconsistencias o vacíos que hacen que lo que como objetivo se pretendía con la ley de antena o la 20.599 no esté cumpliendo después de años de aplicación su objetivo. Y quiero entender que hacia allá apunta este proyecto de ley que pretende refundir, digo porque no es del todo así, varias iniciativas de muchos parlamentarios respecto a ir solucionando los problemas que la ley de soporte de antenas vigente tiene. Y particularmente quiero referirme al trabajo hecho por el Departamento de Evaluación de la Ley, que sí recoge desde la ciudadanía y de los entes técnicos distintos a esta Cámara y a este Congreso los problemas de aplicación práctica o de operación de la ley frente a la ciudadanía. Y sobre ese mismo tema quiero precisar que si bien estoy de acuerdo con este proyecto de ley, no va a ser la solución. Creo que hay aspectos que debieran revisarse y por eso en el día de ayer había solicitado la posibilidad de que volviera a hacer una revisión como texto refundido de muchas iniciativas que si bien estaban en la Comisión de Obras Públicas y Transporte no se vieron y se vieron a través de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, porque me da la impresión que vamos a generar más problemas que beneficios. Pero no fue así, esperemos que siga su tramitación normal. Pero volviendo a lo anterior, quisiera manifestar que efectivamente este proyecto, si bien no es la panacea, viene a mejorar en parte y a clarificar lo que muchas autoridades intermedias debieron haber hecho. Ejemplo de esto es lo que sucede cotidianamente en las direcciones de obras municipales, donde comunas vecinas o distintos directores de obras de comunas distintas tienen opiniones distintas respecto a un mismo problema. Y es sobre distanciamiento de zonas sensibles, sobre el tratamiento a la altura de los soportes de antena, etc. Y otro aspecto bien relevante dice relación con la participación de la ciudadanía. Y cuando digo participación, desde sus inicios, las notificaciones, muchas de estas empresas dueñas de los soportes, sean empresas de telefonía o no le comunican a la ciudadanía y no le comunican ni siquiera a las municipalidades.
y aparecen estas estructuras y la verdad que después se arreglan vía, entre comillas, administrativa y los vecinos no tienen ninguna posibilidad de oponerse o al menos enterarse de que en su entorno se va a instalar un dispositivo de esta naturaleza que muchas veces excede los 3 metros. Y por lo tanto, yo quiero pedirle a los colegas que si bien, insisto, este proyecto no va a solucionar, como nos han dicho algunos de los que han intervenido, los problemas que hoy día aquejan, tenemos que partir por algo. Y yo creo que por lo menos aquí se salvaguarda el tema de las notificaciones a la ciudadanía, el tema de pedirle a los municipios que unifiquen los criterios, el tema de pedirle a la subsecretaría de que aplique la norma clara y precisa y no deje estas ambigüedades que hoy día van en desmedro, no solo del tema de la plusvalía, no solo del tema que algunos alegan de la salud, sino que también el hecho de respetar el espacio público y respetar también el desarrollo armónico del desarrollo tecnológico también con el desarrollo de la ciudad. Así que quiero hacer un llamado a aprobar este proyecto, pero también a que vamos a tener un trabajo por delante, a seguir perfeccionándolo, porque la verdad que queda mucho por caminar respecto a este tema. Muchas gracias, dicho presidente. Gracias, diputado Pérez. Diputado señor Jarpa, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, estimados colegas, me correspondió como presidente de la Comisión de Vivienda presidir mientras se discutía y se tramitaba este proyecto. Y también le tocó presidir algunas de estas sesiones al diputado René Manuel García. Yo quisiera señalar, y esto creo que me parece muy importante, que este es un trabajo en que se acogió 6 mociones parlamentarias sobre la regulación de la instalación de torres de antena, porque yo creo que esto es lo que nosotros señalamos, que aquí lo más importante no es la instalación de antenas, sino que son las torres que se ponen para la instalación de antenas y cómo esto se puede hacer en una buena relación con los vecinos. Yo creo que esto es lo que quisiera reiterar y en ese sentido también señalar en esta sala el trabajo que le correspondió a la Secretaría de la Comisión precisamente para trabajar y hacer un solo proyecto funcionando los diferentes boletines para permitir su tramitación. Y en ese sentido, yo también quiero resaltar en esta sala el trabajo que hizo junto al diputado Osvaldo Urrutia, la diputada Alejandra Sepúlveda. En este sentido, yo quiero señalar en este país, en Chile, las diferentes circunstancias, porque esto efectivamente, el problema de la instalación de las torres para el funcionamiento de antenas es precisamente en el sector urbano. En el sector rural habitualmente no hay mayor dificultad, a no ser donde hay asentamientos urbanos. Tal como se ha señalado, aquí lo que se busca es desincentivar la instalación de antenas buscando la tecnología. Yo creo que esto es lo que nosotros queremos señalar y como aquí se ha dicho, buscar precisamente la participación más que de los propietarios de los vecinos. Yo creo que aquí que son los que efectivamente están viviendo en el sector donde se va a instalar una antena y que como aquí ya se ha indicado, en muchas situaciones produce dificultades. Nosotros para su tramitación también contamos el Ministerio de Vivienda y con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y en este sentido es cómo logramos a través de la ley compatibilizar lo que es el desarrollo armónico de nuestras comunidades, del sector urbano, cómo nosotros se tiene que hacer el tema de la tecnología, pero lo más importante, con la situación en que quedan los vecinos cuando se instala una torre y cómo se pueden mitigar los factores adversos. Y el rol que en este sentido le corresponde a los municipios. Yo creo que el trabajo que se hizo fue un trabajo muy acucioso y que contó con la participación de todos los miembros de la Comisión de Vivienda y que hoy día permite que
proyecto de ley esté en la sala, que esperamos que se apruebe y que junto con eso se siga su tramitación en el Senado. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado señor Morano, ¿le parece? Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Estaba escuchando la opinión del diputado Torres sobre algunos temas que abarca este proyecto, como antes lo hice con el colega Lorenzini. Y mi principal preocupación es que hay un tema que a mi juicio ni este proyecto ni la ley aborda suficientemente bien. Es qué hacemos en las áreas silvestres protegidas de nuestro país y la instalación de antenas en esas áreas. Yo no me imagino estar contemplando las Torres del Paine y tener enfrente mío una antena de transmisión de señal de datos móviles o de telefonía. Y ese tema no está resuelto, porque por tratarse de un área rural se aplica la normativa para área rural. Lo segundo es que los reclamos permanentes de los vecinos respecto a que en su entorno se instalan antenas y que ellos muchas veces por la tecnología de construcción rapidísima no se dan ni cuenta, es que tampoco están definitivamente resueltos. Sí hemos logrado establecer mayores plazos para que la reacción y la opinión de los vecinos pueda ser considerada y tomada en cuenta. Pero hay que despejar algunas creencias. Ni las direcciones de obras municipales ni los consejos municipales tienen herramientas suficientes para decirle a una empresa que no puede instalar su antena. Cumplidos los requisitos que establece la ley, que obviamente no considera como vinculante la opinión vecinal, la antena debe y puede instalarse. Yo creo que efectivamente nos falta abordar materias que debe incluir el aporte técnico de telecomunicaciones del Ministerio de Transporte para poder determinar hoy día lo que se ha dicho en esta sala. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos sistemas de soporte, hay nuevos sistemas de transmisión de datos y señales. Y nosotros seguimos legislando pensando en el antiguo celular, pensando en la antigua transmisión de microondas por antena. Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto, pero como han dicho varios de los colegas que me han precedido, espero que abordemos en fecha próxima las áreas que están grises, oscuras o definitivamente pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Diputado señor Jaramillo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Tal como han señalado los colegas, quienes me han precedido en el uso de la palabra y en un tema de trascendencia nacional, esto quizás no le hemos dado la importancia debida porque Chile entero reclama. Aquí exagero, pero no quiero equivocarme. ¿Quién no reclama sobre este punto? Y reviste, digo yo, la mayor importancia para los vecinos que prácticamente de todas las ciudades y localidades del país, incluso sectores rurales, que durante las últimas décadas han ido observando cómo los territorios poco a poco se han ido llenando de estas torres para la colocación de antenas de telecomunicaciones. Y lo peor, sin que haya existido un instrumento eficaz para detener su instalación. Exagero, por supuesto, que ya todo está hecho. Como que quisiera decir, ¿qué vamos a hacer si ya el daño está causado? Pero sé que me equivoco. Y es solo una parte de lo que quiero comentar. Claro que estamos a tiempo, ¿para qué? Para al menos regular de manera de no afectar los intereses de las comunidades, de las antenas que vienen, no de las que ya están instaladas. Y también nos vamos a abocar, dice el proyecto, al entorno urbanístico de los barrios y de las poblaciones donde allí se instalan. Yo soy patrocinante de una de las mociones consideradas en este proyecto. Y fui parte de muchas discusiones con distintos colegas al respecto. Y la moción misma del que habla, que tenía por finalidad establecer la claridad
del principio precautorio. Nuestro querido jurisconsulto Zafirio me entenderá cuando hablo del principio precautorio, a fin de no afectar entonces la salud de los vecinos y evitar la proliferación de antenas en algunos barrios. Mitigar en parte la baja de la plusvalía de las propiedades de los barrios afectados y dejar de favorecer la participación que allí tienen algunos ciudadanos invitados a los distintos procedimientos para la autorización de estas colocaciones. Creo que algo de ello se ha logrado. Sin embargo, creo que aún persiste un tema que no ha sido claramente solucionado en este proyecto y que dice relación con el qué hacer con las antenas y soportes ya instalados en los distintos sectores y que afectan en los distintos aspectos señalados aquí en las discusiones a las comunidades, a los barrios donde ya están colocadas. Como sabemos, al principio prácticamente no existió regulación alguna y se colocaron antenas indiscriminadamente. En el beneficio, no hay que dejar de desconocerlo, con el beneficio económico para algunos privados. Ellos, por supuesto, hoy día gozan del beneficio, en perjuicio de la gran parte del barrio de la ciudadanía. En fin, luego existió una primera regulación por ley que ha tenido resultados acotados y ahora por esta ley se persigue seguir regulando. Pero todo ello es futuro, todo ello es a futuro, no es hoy a lo que ya está funcionando. Entonces no hay norma que permita reparar lo ya realizado o al menos evitar que siga produciendo externalidades negativas, lo que ya está instalado me refiero, para nuestras ciudades, los barrios, las comunidades, en fin. Todo ello, si lo analizamos, es negativo para la mención que he sostenido y que han sufrido sus efectos adversos. Nosotros hemos dictado normativa regulatoria en distintas áreas que permiten regular lo ya construido, pero lo hemos hecho, por ejemplo, en materias de ascensores, instalaciones de gas, seguridad para automóviles y algunos otros, por supuesto. Pero en materia de antenas de telecomunicaciones hacemos solamente exigencias para el futuro y no regulamos el pasado, incluso aún el presente. Creo que este proyecto debiera ser mejorado. Aquí yo no tengo discusión con mi apreciación, que quede claro, mi apreciación, y que debería volver a las comisiones. Eso tampoco está lejano, porque de que hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Los que están sufriendo tienen que dejar de sufrir. Y lo que se ha hecho, colocarlo en un mismo nivel de las exigencias para lo que viene y lo que se hará en materia de estas antenas. Señor presidente, indudablemente que tenemos que aprobarlo, pero a veces pienso que nos falta a los legisladores entender un poco mejor lo que queremos para la ciudadanía. ¿Quién nos ha reclamado sobre este punto? Y nosotros que legislamos, que fiscalizamos, nos hacemos parte y al final del día, con un pequeño detalle, queremos tapar el gran hoyo que hemos ayudado a causar quienes también nos damos de fiscalizadores. No estoy en otra oposición que solamente apoyar el proyecto, porque no hay otra moción presentada en que volvamos a comisiones, en que cuando vendrá un proyecto que de una vez por todas solucione al daño causado. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jaramillo. Diputado señor Chávez, ¿no? Diputado Letelier. Gracias, presidente. Solamente para decir que en la década del 90 del siglo pasado
un grupo de parlamentarios cuando proliferaban las antenas celulares por todo el país, sin ley y sin Dios, sin nada que la regulara. Un grupo de parlamentarios, entre ellos me cuento, levantamos una moción parlamentaria precisamente para ordenar, para regular. Y claro, entendible, señor presidente, aparecía la telefonía móvil, avanzaba y ya sabemos cuántos decenas de millones de teléfonos celulares tiene este país. Y por supuesto que era muy necesario, pero no está regulada. Y allí hay una normativa, señor presidente, que obviamente tiene vacíos, tiene debilidades, y este proyecto de ley tiene estas 6 mociones que al final de cuentas han apuntado a una sola mirada, y es cómo corregimos aquello, cómo mejoramos aquello, cómo logramos que, además, lo han dicho colegas parlamentarios acá, cómo logramos que la ley también se ejerza, se practique, se respete. ¿Cómo logramos que en aquel proyecto original nuestro de la década del 90 del siglo pasado, los municipios también, los consejos municipales también tienen participación y poder de decisión? Entonces, estas 6 mociones que apuntan a mejorar, a precisar, el diputado Pérez, don Leopoldo, el día de ayer planteaba la posibilidad de retornar este proyecto a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, a objeto de técnicamente haberle echado una revisada. En la comisión, como todas las comisiones, en la audiencia tenemos expertos. No quiero dudar de que aquí los colegios de ingenieros, las empresas, los consumidores participaron de este legajo de 6 mociones que apuntan a este proyecto, pero si se trata de mejorar, de precisar, de llenar los vacíos que dejó la norma que nosotros levantáramos originalmente en aquellos tiempos que he citado, señor presidente, bienvenido. Todo lo que sea por el bien de la comunidad, por el bien de las personas, por los fundamentos que acá se han dado de cómo los bienes raíces de ciertos sectores se han depreciado precisamente por la falta de regulación de esto. Estamos hablando obviamente del material, de los fierros, de las torres, de los soportes que le llaman. Pero bueno, si es para mejorar, señor presidente, vamos a respaldar esta iniciativa y ojalá mejore, apunte al objetivo de lo que han hecho estas 6 mociones que se han concertado para ello. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Venegas, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, quisiera recordar que esta materia que está en la idea matriz del proyecto y que tiene que ver con regular el tema de la instalación de torres de soporte de antenas de telecomunicación, fue abordada en la comisión técnica respectiva, en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, en un proyecto que avanzó significativamente respecto de la realidad anterior. Básicamente el diagnóstico decía que había una desregulación enorme que hacía que las empresas instalaran estas torres, porque estamos hablando de las torres que pueden llegar a tener 30 metros de altura, en espacios públicos, en espacios privados, causando los evidentes daños en distintos ámbitos, desde el efecto que tenía sobre la plusvalía de las viviendas que estaban en el entorno de estas torres, hasta en lugares en los que, ¿no es cierto?, había espacios públicos en donde hay además cuestiones de orden arquitectónico, estético,
pero también estuvieron en la comisión discusión en torno a los temas asociados a problemas a la salud. Hay una profunda discusión no resuelta suficientemente acerca de los efectos que las ondas electromagnéticas que emiten estas antenas pueden tener sobre la salud de las personas. Y fueron numerosos los alcaldes, organizaciones de vecinos, juntas de vecinos que llegaron hasta la comisión. Recuerdo que tanto en Medio Ambiente, donde formé parte, como a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, pidiéndonos regular el tema. El tema era tan desregulado que incluso la situación anterior es que las empresas no tenían que siquiera pedir permiso a los municipios, no requerían siquiera la autorización del Departamento de Obras Municipales, informaban. No tenían la obligación de pedirle autorización a los vecinos para colocar una antena a escasos metros de las viviendas, por la vía de arrendar a terceros. Y precisamente, a mi juicio, ese proyecto de ley avanzó en todas estas áreas. Estableció que debe presentarse un proyecto que debe ser autorizado por los departamentos de obras municipales. Estableció que debe consultarse a los vecinos, que los vecinos tienen que pronunciarse respecto a la colocación de estas torres, que tiene que haber el visto bueno de a lo menos un 50% más de ellos, que debe haber ciertas distancias mínimas entre las viviendas y donde se va a instalar estas estructuras normalmente metálicas. Y nosotros estimamos que se avanzó sobre el tema de la salud y los efectos. Aún la Organización Mundial de la Salud no hay una opinión única, pero ciertamente hay sospechas significativas de que pudiera haber una relación entre la emisión de estas ondas electromagnéticas y la aparición de enfermedades tales como el cáncer. Dice un viejo aforismo que ante la duda abstente, y lo tuvimos muy presente, y es por eso que también se legisló en esa norma que recuerdo respecto que no se podían instalar cerca de hospitales o instituciones de salud, escuelas, ¿no es cierto?, jardines infantiles y otros. También el tema de las zonas declaradas saturadas fue debidamente abordada en ese proyecto de ley. Entiendo que lo que motiva esta presentación de estas mociones parlamentarias apunta en la dirección de que, a pesar de esa regulación, la implementación en los hechos, práctica, no ha sido lo suficientemente eficaz para alcanzar los objetivos que la ley se planteó. Pero reconozcamos que este avance fue muy significativo respecto a la situación anterior. Y era una demanda muy sentida de los vecinos. Baste colocarse en la situación de que a cualquiera de nosotros mañana frente a nuestra vivienda se coloque una torre de 30 metros de altura con una base que tiene varios metros y el impacto que ello provoca. De manera que creo que, estando allí lo sustantivo, este proyecto de ley, en las ideas que plantea, avanza, perfecciona, es un aporte, va en la dirección correcta, y como miembro de la comisión que estudió este proyecto, el anterior que les menciono, bueno, creo que yo recomendaría, con el mayor de las humildades, a nuestros distinguidos colegas, aprobar este proyecto, porque ciertamente ayuda, ¿no es cierto?, precisa algunas cosas, y esperamos que efectivamente contribuya a evitar este verdadero abuso que en ocasiones las empresas
obligadas por la competencia, digámoslo. Hoy día en Chile tenemos más de 25.000 millones de teléfonos móviles. Y para que estos funcionen adecuadamente requerimos torres que alumbran un determinado espacio territorial. Y eso obligó a que consideráramos un tema muy importante, que es lo que se denomina la localización. Es decir, que en una misma torre pudiera estar presente más de una compañía con antenas, ¿no es cierto?, para estos propósitos. Es decir, creo que los temas fueron abordados en este proyecto que recuerdo, pero este proyecto y estas mociones ayudan, mejoran aquello, y por eso es que yo anuncio mi voto favorable e invito a mis distinguidos colegas a hacer lo mismo. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Venegas. Diputado don Pepe Out. Pepe. Diputado Out. Don Pepe. Le ofrezco la palabra. Dele saludos, por favor. Diputado González. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que fue muy importante el que varios proyectos en relación con el tema de las antenas que estaban presentados en esta Cámara de Diputados fueran considerados y fueran refundidos, y que se hiciera un esfuerzo para lograr una síntesis en la comisión que trabajó en relación con esta materia. Creo que el tema de las antenas es un tema que es un verdadero incordio, un martirio para los vecinos a quienes frecuentemente se les impone de improviso, sin mayor información, la instalación de una inmensa torre de antenas, o de antenas tal vez a veces de menor envergadura, pero que van a significar una distorsión en la vida del barrio, una ruptura de las condiciones en las cuales los propietarios se instalaron en esa zona, y van a afectar la plusvalía, la convivencia y la calidad de vida que esos vecinos siempre han tenido en esos barrios. Y por eso que era necesario tomar medidas que efectivamente le dieran a los vecinos facultades, poder y posibilidades de que si en forma inmensamente mayoritaria y con procedimientos determinados, la decisión de no instalar las antenas en esos lugares pudiera ser vinculante. Y que esas condiciones estuvieran reguladas, imponiéndose el derecho colectivo y las posibilidades, digamos, de que la comunidad pudiera imponerse frente al ejercicio irrestricto del derecho de propiedad y de la voluntad individual indiscriminada de un propietario que quiere instalar una antena. Sin embargo, lamentablemente, medidas que se habían propuesto en los proyectos que fueron considerados en la fusión no fueron consideradas, y los vecinos de nuevo van a poder continuar con el flagelo y la amenaza de que empresas y propietarios individuales impongan su decisión en relación con la voluntad colectiva de la forma de convivencia que los vecinos quieren tener en un barrio. El que las medidas y las propuestas que se hicieron para evitar este problema y que le hubiesen dado, digamos, un carácter vinculante a la decisión de los vecinos fueron eliminadas de la fusión que se realizó, y por lo tanto este proyecto adolece de una grave deficiencia en relación con esta materia. También el proyecto eliminó otra propuesta que se había solicitado en uno de los proyectos que yo había presentado y que habíamos suscrito varios y varias diputados, en el sentido de que las torres de antena de menos de 3 metros y toda torre de antena que adose o adhiera a una edificación preexistente, como los postes de alumbrado público, elementos publicitarios y otros, también requirieran de permiso de obra menor. Lamentablemente la Comisión no aceptó esa indicación
y esas antenas no van a tener la exigencia de tener permiso de obra menor de la Dirección de Obra. Esto deja con un grado muy importante de desregulación esta materia y por lo tanto esta es otra grave deficiencia del proyecto que se nos presenta hoy día. Por último, se había propuesto una medida que permitiera la planificación en las ciudades de la colocación de antenas. Medida absolutamente fundamental y que obligara a que los municipios establecieran zonas de instalación de antenas dentro de la planificación y que esas zonas fuesen declaradas y establecidas en los planos reguladores, de tal manera de que hubiese barrios donde efectivamente los vecinos pudieran pensar a futuro que no iban a vivir infectados de esta verdadera plaga urbana que son las antenas de celulares. Sin embargo, esta medida que contemplaba que las municipalidades tendrían un plazo de 6 meses para establecer zonas autorizadas para la instalación de torres soportantes de antenas emisoras en sus respectivos planos reguladores comunales, también fue eliminada de la propuesta que nos está entregando la Comisión. Esto de verdad no permite la planificación en los barrios, no permite mejorar la calidad de vida en los barrios. Esta medida era absolutamente indispensable para poder entrar a dar una solución. Creo que este proyecto, no obstante que tiene algunas mejorías, tampoco establece los distanciamientos que serían necesarios de jardines infantiles, de hospitales, ¿no? Se había propuesto un distanciamiento por lo menos de 250 metros, se establece un distanciamiento solo de 100 metros, se establece que algunos establecimientos de salud, jardines infantiles y otros podrían solicitar incluso en su propio recinto la instalación de una antena. Todos estos son excesos que los vecinos, yo estoy seguro, van a rechazar. Y ya que se está pidiendo que aprobemos un proyecto ciudadano, estas eran las medidas que los ciudadanos querían que efectivamente se tomaran para poder regular las antenas. Ha seguido predominando la presión y los intereses de las empresas que instalan las antenas, que tienen, digamos, una gran posibilidad de presión, que manejan muchos recursos y que sorprenden a los vecinos, incluso si están organizados, porque aunque lleguen a organizarse, los vecinos no podrán impedir la instalación de una antena en un determinado lugar. Por lo tanto, este proyecto no da solución al clamor ciudadano en relación con el tema de la instalación de antenas, razón por la cual, en forma fundada, yo no voy a aprobar este proyecto y lo voy a rechazar y votar en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Chávez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En buena hora que este debate que planteamos por allá al inicio de esta legislatura podamos tener esta discusión y que la comisión respectiva haya podido, dentro de sus limitaciones, por supuesto, haber tenido una propuesta que hacer a la sala. En ese sentido, como toda norma y como toda propuesta tiene sus cosas positivas y tiene sus imperfecciones también. Y en ese sentido yo también quisiera, nobleza obliga, también valorar el trabajo de, en particular, el diputado Osvaldo Urrutia, que ha hecho un trabajo muy importante en torno a poder diversas disposiciones, diversos proyectos de ley, en las cuales también de uno de ellos soy autor, poder construir una síntesis que permita poder, ¿cierto?, avanzar en el mejoramiento de esta legislación que indudablemente ya se ha sido señalado, es muy deficiente. Y eso fue el motivo que nos animó a muchos a presentar proyectos de ley para corregir lo que denominábamos una mala ley. Dicho aquello, yo creo que hay un punto central que dice relación con cómo protegemos a la comunidad que está en torno o donde se pretende instalar este tipo de edificaciones. Y en ese sentido yo creo que la ley o esta propuesta avanza en algunas direcciones, probablemente no en todo lo que quisiéramos, y en ese sentido quiero decir que hubiera sido deseable, ¿cierto?, que la propuesta que hicimos en su minuto, en orden a poder contar con las autorizaciones de los vecinos que son colindantes al sitio donde eventualmente se puede instalar
una infraestructura de esta naturaleza, también podría haber sido considerada esa opinión. No fue compartido por la Comisión esta visión, pero también ya se ha señalado en el debate que hay otras normas que buscan, ¿cierto?, proteger a la comunidad de poder tener mejor y más información en relación a este tipo de proyectos. Hay un segundo aspecto que yo creo que me parece que en algún sentido se resuelve bien, y también tengo que decirlo, porque al menos este proyecto en particular, desde mi visión, surge porque en Concepción, ¿cierto?, en un colegio se estaba instalando una torre en un área que la ley había definido como área sensible. ¿Qué área sensible? Un colegio, una escuela, un hospital, ¿cierto? Y por tanto la ley señalaba, en principio general, que a una determinada distancia no se podían instalar esta infraestructura cerca de esta zona sensible. Pues bien, la gente, este colegio en Concepción, Colegio Mozart, se sentía que estaba protegido por la ley, pero al revisar la disposición tenía una letra chica, como generalmente muchas veces sucede, y resulta que esta exigencia era relativa solamente para aquellas torres de antena que tienen una distancia de 18 metros hacia arriba, pero respecto de aquellas torres que son de menos de esa altura, esta protección no le alcanzaba. Por tanto, este era un aspecto que indudablemente había que corregir, y esta propuesta lo corrige, puesto que la excepción de instalación en zonas sensibles ya no va a tener la exigencia que sea solamente respecto de torres que sea de más de 18 metros, sino que también las amplía respecto de las que son de menos altura. Y eso encuentro que es un avance del cual quiero valorar. Ahora, como aspectos pendientes, yo creo que hay dos cosas. El diputado González, que me antecedió en el uso de la palabra, lo ha señalado, y creo que me parece de la mayor importancia. En todo el debate de que se dio en la comisión, uno lo que puede observar es que existe una fuerte discusión en torno a que aquí lo que nos falta es planificación urbana, de manera tal de permitir, y esto también lo hemos visto en la práctica cuando no hemos constatado algunos conflictos que se han producido en algunos lugares, en donde nos toca conversar con la comunidad y también con las empresas que pretenden instalar esto, es que lo que se echa mucho de menos, lo que se extraña, es una opinión, una visión más contundente de los municipios en torno a que la misma ley los faculta a establecer zonas preferentes de instalación de estas torres soporte de antena. Pero la práctica indica que lamentablemente son muy pocos los municipios en nuestro país que han ejercido esta facultad de poder efectivamente establecer zonas preferentes. ¿Para qué? Para poder, a partir de un proceso de planificación, establecer con precisión en qué lugares se deben instalar estas torres soporte de antenas para no afectar a la comunidad, pero entendiendo que es importante contar con este tipo de infraestructura tecnológica. Pero resulta que la propuesta no dice nada, porque quedaron en el fondo de que en el debate en la sala lo realizáramos, de poder tener una propuesta en esta materia. Nosotros habíamos señalado la importancia de darles un plazo a las municipalidades de todo Chile para que establezcan las zonas preferentes donde deben instalarse estas torres soporte antena. Pero no se dice nada en esta propuesta, y tampoco, y creo que eso era positivo, de establecer junto con el plazo para dictar esta ordenanza, se estableciera una sanción en el evento de no ser dictada esta ordenanza. Bueno, todo este tema no se aborda, no se trata, no hay una propuesta, y me parece que es complejo desde el punto de vista de la señal de que también los municipios tienen una labor y tampoco pueden lavarse las manos en torno a un tema que me parece central respecto de cuáles son las atribuciones y el verdadero ejercicio que deben hacer de estas las municipalidades. Y por último, decir también, y en el debate de alguna manera se expresa, que me parece que a las empresas de alguna forma tampoco se les obliga o se les promueve o se les incentiva a que también puedan utilizar la mejor tecnología disponible. El subsecretario de Telecomunicaciones en el debate lo dice, lo manifiesta, y también en algunos artículos así se señala, que para evitar estas tremendas moles sería importante avanzar en tecnologías que fueran menos invasivas y que pudieran, ¿cierto?, también generar menos complejidades y menos externalidades.
Bueno, aquí también podría haber existido una oportunidad para dar una señal muy concreta al sector de la telefonía para haber migrado hacia tecnologías mucho más o mucho menos invasivas y mucho más amigables con el entorno. Esa oportunidad también, a mi modo de ver, se pierde de alguna forma en este proyecto de ley de poder haber dado una señal muy concreta en este punto. Pero dicho todo aquello, yo creo que finalmente, con sus luces y sombras, por supuesto, creo que esto es mejor que lo que tenemos, creo que esto es un avance en relación a lo que actualmente existe y, por tanto, yo espero que en los trámites que continúen podamos hacernos cargo de aquellos aspectos que al menos he intentado manifestar en este debate, junto probablemente con otros aspectos que aquí también se han referido los diputados y diputadas en este debate. Dicho lo anterior, voy a aprobar esta propuesta de ley porque considero que, no siendo lo perfecto, creo que constituye un avance. Yo espero que en lo que siga podamos seguir mejorando esta normativa para efectivamente lograr conciliar aspectos que me parece que son importantes. Por una parte, la protección a la gente, pero también el necesario desarrollo de la tecnología, que también es importante en muchas localidades, sobre todo localidades rurales y también urbanas. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Chávez. Ofrezco la palabra. Muy bien. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Ley 17798 sobre control de armas con el objeto de fortalecer su institucionalidad. Rinde el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado señor Daniel Farcas, a quien con mucho gusto le ofrezco la palabra. Diputado Farcas. Sería interesante que llamara al vicepresidente Silbert, o está bien así. Está perfecto, señor presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Seguridad Ciudadana viene a informar en primer trámite constitucional, primero reglamentario, sin urgencia, los proyectos de ley refundidos que modifican la ley número 17.798 sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, originados en mociones que por su extensión no se enuncian y se encuentran adscritos en el informe pertinente, boletines número 5254-02, 5401-02, 5456-02, 9035-02, 9053-25, 9073-25, 9079-25, 9577-25 y 9993-25. Constancias reglamentarias previas. Ideas matrices fundamentales. Las ideas centrales de los proyectos se orientan al siguiente objetivo: modificar la Ley 17.798 sobre control de armas con el propósito de fortalecer su institucionalidad, creando nuevos tipos penales y aumentando las sanciones asociadas. 2. Normas de carácter orgánico constitucional de quórum calificado, no contiene disposiciones con este carácter. 3. Normas que requieren trámites de Hacienda, no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. 4. Los proyectos fueron aprobados en general por la unanimidad de los votos. Puestos en votación, la idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de los y las señoras diputados presentes. Votaron a favor los señores Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalía, Gabriel Silver, Enrique Van Rieselberger y Matías Walker. Artículos e indicaciones rechazadas. Se rechaza la totalidad de los artículos contenidos en las mociones refundidas como consecuencia de la aprobación de una indicación sustitutiva, cuyos textos se transcriben en el informe. No hubo indicaciones rechazadas. Por la gran cantidad de mociones refundidas, me remito a los antecedentes y fundamentos de las iniciativas consignados extensamente en el informe elaborado por la Secretaría, en que además se hace una relación descriptiva de cada uno de ellos. Debo hacer presente en todo caso que, entre otros objetivos, la finalidad de los proyectos en discusión es fortalecer la institucionalidad de la Ley de Control de Armas, dotando de las mejores herramientas a las policías para procurar una mayor regulación de la tenencia y uso de armas de fuego y municiones, tipificar y aumentar penas por el uso, colocación o detonación de artefactos explosivos, regular las armas o postones, limitar el acceso a las armas de fogueo y sancionar el porte de ingreso de armas en lugares de acceso público. 2. Disposiciones legales que los proyectos modifican. Asimismo, la iniciativa en estudio modifican diversos artículos de la Ley 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordenado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1978 del Ministerio de Defensa Nacional. 3. Discusión y votación de los proyectos.
A. Discusión general. Durante el estudio general de la iniciativa refundida, junto al debate parlamentario, se recibió una opinión tanto de autoridades de gobierno como de diputados, detalladas latamente en el informe respectivo. En todo caso, a modo de síntesis, en la discusión había en el seno de la comisión, puedo indicar que el señor subsecretario de Prevención del Delito, en cuanto a la regulación de armas de fogueo y otras similares, sostiene que ello representaría una mayor carga sujeta a la fiscalización del Estado. Estima más conveniente regular este tipo de armas en una ley especial distinta a la general de control de armas, lo que podría ser una alternativa teniendo presente lo ocurrido antes con el tipo de iniciativas legales de esta misma orientación, manifestando, eso sí, su disposición para un análisis más profundo que permita proponer acciones convenientes en materia de esta regulación. A su turno, el jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado, prefecto inspector Carlos Yáñez Villegas, manifiesta que el uso de armas de fogueo y armas hechizas responden a una realidad, reconociendo que la última modificación a la Ley de Control de Armas, por medio de la Ley 20.813, significó un gran avance, estando siempre a favor de cualquier iniciativa que fortalezca el actuar de las policías. Precisa que las armas de fogueo son una preocupación constante y permanente, especialmente cuando han sido adaptadas para el disparo. Luego, el señor director de Justicia de Carabineros, general don Juan Gutiérrez Silva, sostiene que todo lo vinculado con el control de armas es una alternativa muy importante y es de suma relevancia para Carabineros de Chile. Destaca que los delitos violentos denunciados durante el año 2015, el 18,2% de estos se cometió empleando armas de fogueo, mientras que durante este año representan el 19,1% del total. De modo que no es indiferente al tratamiento legislativo de la materia, indicando una favorable visión de parte de Carabineros, respetando, eso sí, la visión de los parlamentarios en esta discusión. El señor subsecretario del Interior, don Mahmoud Alewi Peñilillo, señala que la opinión del Gobierno es que solo las organizaciones estatales de seguridad y defensa deben ser las encargadas de proteger los intereses colectivos de la sociedad, teniendo para tales efectos el manejo de las armas, orientación a la que se debería atender más profundamente. Pero no ser de ello posible, es fundamental incorporar mayores controles previos para utilizar el manejo de armas, así como la internación misma dentro del país, por ejemplo, exigiendo mayores exigencias psicológicas, estableciendo impuestos específicos, etcétera, etcétera. Indica que lo primero es la coordinación entre las instituciones públicas y luego con las privadas, las que además de cumplir con su apoyo mutuo, deben obviamente consensuar este primer paso. El señor fiscal regional de la región metropolitana Centro-Norte, señala que regular el uso de estos elementos distintos de las armas de fuego y armas blancas es una cuestión compleja, pero lo realmente importante es que se logre acreditar si se trata de un robo con intimidación o con violencia, por las características de los mismos, siendo peligroso regular específicamente dicho elemento en cuanto a armas dentro de un registro especial, lo que se tomaría impracticable. Agrega que los requisitos para el uso de armas y el acceso de los ciudadanos, este es un punto controversial, precisa que aumentando las armas en poder de la ciudadanía aumentan lógicamente también en el mercado negro, siendo además frecuente que las personas adquieren dichas armas sin saber manejarlas adecuada y convenientemente. Sobre el establecimiento de otros artefactos como las policías, sería posible en tanto no generar daño mayor a las personas, citando el caso comparado el uso de gases, armas eléctricas u otros. Discusión particular. Tras una extensa discusión con sustancial aporte de los especialistas invitados, de los diputados y sus asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, se aprueba una indicación sustitutiva para la totalidad del artículo contenido en los proyectos de la ley refundido, formulada por la diputada señora Nogueira y los diputados señores Ceroni, Farca, Fuenzalía, Silver, Silva y Esquella. Mediante un artículo 1, introduce diversas modificaciones a la ley de control de armas. Entre otros aspectos, se agrega el control de esta ley en las armas a postones y aquellas que son accionadas por aire u otro gas comprimido. Se redacta de mejor forma su artículo 3 respecto a las armas que no pueden poseer las personas. Se establece como circunstancia agravante el porte o tenencia de armas en lugares públicos o de libre acceso público. Impone un aumento de penas al empleado público, a la autoridad señalada en el artículo 4, Dirección General de Movilización Nacional, Fuerzas Armadas vinculadas al proceso de inscripción de armas, que permitan la inscripción de un arma de fuego a quien no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 5A, requisitos para ser poseedor o tenedor de armas. Se sanciona con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa administrativa que va desde las 100 a las 500 unidades tributarias mensuales. A la persona autorizada que vendiera municiones o cartuchos a quien no fuese poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita. Es todo cuanto puedo informar a usted. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado señor Farcas. Espero que no contradiga el informe.
¿Perdón, presidente? Que ojalá no contradiga su informe. No, en absoluto. Adelante, diputado Jorge. Muchas gracias, presidente. La verdad es que nos encontramos frente a uno de los proyectos que tienen relevancia en tanto y cuanto afectan lamentablemente a una de las tareas importantes que tenemos que hacer para prevenir los delitos. Y ella es la inmensa cantidad de armas de fuego que por desgracia se encuentran en manos de particulares en nuestro país. Se calcula, señor presidente, que más de 2 millones de armas se encuentran en poder de los particulares y privados. Muchas veces caen ellas, por desgracia, además, en manos de los delincuentes y los narcotraficantes. Este proyecto de ley, acotadamente, pretende introducir más controles y también sancionar como una falta bastante más grave que la actual cuando se entregan permisos a personas que obviamente no debiese dárselos y cuando se venden municiones a personas que no tienen registrada un arma de fuego. Solo por compararlo, la sanción por dar hoy día un instrumento público, como es por supuesto un carnet de conducir, tenía una sanción mucho mayor que la de entregar un arma con un permiso falso a alguna persona que por estos medios lo obtuviese. Lo relevante, señor presidente, además de contar con este instrumento, es que han quedado acá algunas tareas pendientes por parte del Gobierno y del Ejecutivo, particularmente, señor presidente, en los aspectos relacionados con el ADN balístico. El ADN balístico largamente pedido por la Fiscalía Nacional y por todos aquellos que investigan los delitos, tiene que ver con un registro que va a permitir en el futuro poder identificar quién y cuándo disparó o percutó un arma y, por supuesto, para ello van a poder entregársele a las policías y también a la Fiscalía herramientas para poder perseguir la acción de los delincuentes. El otro elemento importante que coincido plenamente con el subsecretario Alewi, que está entre las tareas pendientes y, por supuesto, esperamos ahí también una visión clara y objetiva de Hacienda, es colocarle, como en otros países del mundo, un impuesto específico a los cartuchos y a las balas. Señor presidente, hoy día las balas cuestan en nuestro país más baratas que una caja de cigarros y eso obviamente es un incentivo perverso al uso de armas de fuego que obviamente sabemos la gran mayoría de las chilenas y los chilenos la adquiere para poder defenderse frente a la delincuencia, pero que por desgracia terminan en muchos casos en manos de los propios delincuentes y del narcotráfico. Es por estas razones, presidente, que este proyecto de ley, si bien es un paso importante, significativo, relevante y que valoramos porque va en el sentido correcto y va a permitir un mayor control, fiscalización de las armas que están en manos de particulares, entregándole a la Dirección General de Movilización y también a las propias policías mayores facultades y estableciendo sanciones mayores, también deja una tarea por delante, particularmente en lo que tiene que ver con el ADN balístico y con el impuesto a las municiones, porque obviamente ellas son un desincentivo al uso de las armas. Y tal como lo ha dicho el Ejecutivo, lo han dicho las propias policías y la Fiscalía, finalmente lo que tendemos a priorizar es que ellas estén en manos de las policías y de los que tienen el monopolio natural y único de la fuerza en un Estado democrático como son las policías. Así que, presidente, entendiendo que este es un paso importante, que vamos en el sendero correcto y que creo que va a ser un instrumento relevante para la fiscalización y para la persecución penal, lógicamente también deja tareas para el futuro que son relevantes. Por eso, presidente, yo invito a aprobarlo y ojalá a darle también al Gobierno la tarea de cumplir con lo que ha prometido en esta Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, diputado Farca. Diputado Esquella, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy en la línea de lo que decía el diputado informante y también el diputado que acaba de intervenir, que casualmente es el mismo. Este proyecto es muy positivo, recoge la intención de 9 proyectos de ley que se han presentado a lo largo de los años. Al final del día, la manera de trabajarlo en la Comisión de Seguridad Ciudadana fue a través de una indicación sustitutiva y en términos generales no pretendo repetir lo que ya muy bien se ha dicho, pero se sanciona de una manera más severa y rigurosa la venta ilegal de armas y municiones. Se establecen nuevos requisitos para la adquisición, qué es lo que pasa cuando se le entrega el arma a menores, cuáles son las sanciones, en fin. O sea, hay una serie de elementos que desde esa perspectiva están bastante bien enfocados y yo creo que es un avance en términos generales.
Hay un elemento que sí me gustaría poner sobre la mesa para que lo discutimos, por supuesto, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que me interesa que el resto de los parlamentarios que van a tener que votar también lo tengan a la vista, es de si es que incluimos dentro del control que se ejerce en virtud de la Ley de Control de Armas, las armas a postones. Porque hasta el momento no están en el listado del artículo número 3 que las prohíbe, pero cuando han sido transformadas para el disparo de municiones o cartuchos, es decir, algo más cercano a lo que es un arma hechiza. Esa es la única referencia que se hace respecto de las armas a postones. Lo que se estaría haciendo a través de este proyecto de ley es incluirlas dentro de la lista del artículo número 2 que establece cuáles son las armas sujetas a control. En términos personales yo creo que es una exageración. Y que generaría un problema enorme, particularmente en las zonas rurales de nuestro país. Por lo mismo yo quiero pedir la votación separada del número 1, que es precisamente donde se incluye esa letra I, en donde se establece que también quedarían sujetas a control las armas a postones y aquellas que son accionadas por aire u otro gas comprimido. Segundo, dentro de lo mismo, yo no tengo recuerdo de si es que esta indicación sustitutiva fue patrocinada o no por el Ejecutivo. Porque en esta misma letra I que estoy pidiendo la votación separada, también decimos que un reglamento determinará las condiciones que deben cumplir este tipo de armas, y eso obviamente que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Yo le pediría a la Secretaría que chequemos si es que se cuenta o no con la participación del Ejecutivo para respaldar esa remisión a un reglamento. Por cierto, me imagino que se comparte por parte de la mesa de que no es parte de las atribuciones que tienen los parlamentarios el remitir cosas a reglamentos que son atribuciones del presidente. Eso sería, y reiterar, la votación separada del número 1 y en el resto, por supuesto, recomendar la votación a favor. Muchas gracias, señor presidente. Diputado señor Urrutia. Gracias, presidente. Al igual que el diputado que me antecedió, el diputado Esquella, también tengo algunas dudas con respecto, pese a que hay varias dentro de las mociones, creo que son 9 las mociones presentadas, en 3 soy autor de ellas, pero no incluyo el tema de las armas de fantasía, por ejemplo. ¿Qué se entiende por armas de fantasía? Dice que se prohíbe las armas de fantasía, entendiéndose por aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva. Bastante curiosa la definición, ¿eh? Y por lo tanto una pena que el diputado informante se haya ido a la sala, porque nos podría haber ayudado a aclarar el tema de las armas de fantasía. Me parecen bastante... Él habla también de las armas de juguete, de fogueo y de postones. Yo creo que también es bastante exagerado el tema. Y en general, el tema de las armas, efectivamente, uno se pregunta por qué la gente compra y compra y compra armas. Por una razón muy sencilla. Porque el Estado de Chile ha sido incapaz de controlar la delincuencia en el país. Y a la gente no le queda, y hablo del Estado de Chile porque esto pasa por todos los gobiernos, y a la gente no le queda otra alternativa al sentirse vulnerada que no sea buscar la manera de poderse defender de un ataque de la naturaleza que sea. Y por eso termina comprando armas. Y eso es lamentable, porque si el Estado realmente se pusiera las pilas en esta materia y realmente usara el poder que tiene para poder controlar la delincuencia, la gente no compraría armas y no estaríamos discutiendo un proyecto de esta naturaleza, metiéndole además partes de los artículos como las armas de fantasía, las armas de juguete. Es bastante ridículo, yo por decirlo menos. Las de fogueo no tienen ningún sentido, las de postones no tienen absolutamente ningún sentido, pero están metiendo todo aquí. Lo único que falta es que le metan son los cuchillos o las cortaplumas, no tengo idea de que usan los guasos en los campos. Ya no hay que meterle, o sea, todo tipo de armamento de cualquier naturaleza lo quieren prohibir a como dé lugar. Y yo creo que aquí realmente se exageró con el tema, y comparto con el diputado Esquella de que aquí hay una parte de esto que hay que votarlo en contra o presentar una indicación, si es posible, para que esa parte vuelva a comisión y se pueda analizar como corresponde. He dicho, presidente, gracias. Gracias al diputado. Ofrezco la palabra.
Vamos a suspender por 5 minutos para llamar porque vamos a proceder a las votaciones. Muy bien, vamos a reiniciar la sesión. Les pido a los señores parlamentarios que se ubiquen en sus respectivos pupitres para proceder a votar. Diputados, por favor, en votación, de acuerdo con, como lo informamos en su momento por el acuerdo de comité, vamos a votar en primer lugar el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado que modifica el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Americanos para la Educación, Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrito en Andorra el 12 de septiembre del 2016. Estos son los proyectos que votamos sin discusión y sin informe. En votación. Diputados, estamos en votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 70 votos y 3 abstenciones. Aprobado. Presidente. Sí, voy a incorporar mi... Agregamos la votación de los diputados Fuenzalida, Brown, diputado Kass, diputado Soto, diputado Núñez. Eso nomás, ¿no? Lo agregamos al acta. Felipe. No me ponga en problema, diputado. Felipe. Vamos a usar la terminología Felipao. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres, soporte de antena de telecomunicaciones, con la salvedad de las normas que requieren quórum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación. En votación general. En votación. Presidente. ¿Han votado? ¿Estamos en votación? Presidente. Estamos en votación. Perdón. Diputado Brown. Presidente, para que consigne que me inhabilito en este proyecto. Muy bien. Lo dejamos consignado. En votación. ¿Han votado todas y todos? Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos, 1 en contra, 7 abstenciones. Aprobado. En votación general, la letra E del numeral 5, el numeral 7 y el inciso penúltimo del artículo 116 bis F contenido en el numeral 9, todos del artículo primero, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos, 1 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Presidente, ¿puede agregar mi abstención? ¿Abstención? Sí. Muy bien. Este proyecto ha sido objeto de un par de indicaciones. No. No ha sido objeto de indicaciones. Muy bien. Por no haber sido objeto en consecuencia de indicaciones, queda más aprobado en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, despachado el proyecto. Vamos al otro. Este es el que tiene indicación. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Ley 17798 sobre control de armas con el objeto de fortalecer su institucionalidad. En votación. Votación general. ¿Han votado todas y todos?
Diputado Tarut. Votación. Diputado Kass. Kass. Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 1 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Presidente, disculpe, ¿puede poner mi voto en contra, por favor? Lo consignamos. Diputado Sabaj. ¿Vota a favor? Sí, a favor. Muy bien, muchas gracias. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Presidente. Diputado Melo. ¿Podría cambiar mi voto en contra, por favor? Dejarlo consignado. Dejamos constancia en el acta su voto en contra, diputado Melo. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Que tengan un buen fin de semana. La Cámara aprobó y despachó al Senado cumplir su segundo trámite el texto que perfecciona la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación a la instalación de torres soportes de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, sobre la notificación de los vecinos afectados, los plazos para otorgar los permisos de instalación, la regulación de las instalaciones, las medidas de compensación a los vecinos afectados y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias. Con el objeto de dar mayor participación a los vecinos. Los vecinos muchas veces no son notificados oportunamente, son notificados cuando ya la antena se construyó, no se notifica al propietario, al que realmente se ve afectado por la construcción de una antena en un terreno vecino. Aquí, y la misma ley lo reconoce, cuando a una persona le instalan una antena de 30 metros al lado de su casa, se produce un daño patrimonial, no solo al vecino, que no va a poder vender a lo mejor esa casa, ni siquiera arrendarla, que es su único activo que tiene, su único capital, su único patrimonio, y nadie lo indemniza. Y queda esa torre, ese mástil, porque no estamos hablando solo de las antenas radiantes, sino de las que transmiten, sino estamos hablando de las estructuras que sostienen o soportan las antenas. Y eso genera una externalidad negativa, genera un daño patrimonial. Y eso es lo que queremos evitar, que en las zonas residenciales no se puedan instalar estas megaestructuras o estas estructuras metálicas que sostienen antenas, que soportan antenas, aunque estén camufladas. El proyecto que se ha presentado a la sala yo creo que es un avance, hay aspectos que indudablemente se corrigen en relación a nuestra legislación actual. Existen otros problemas que yo señalé en el debate, que me parece a mí que el tema de la planificación urbana sigue siendo un pendiente, los incentivos hacia las empresas de telefonía de pasar a tecnologías que sean menos invasivas también creo yo queda pendiente, pero en la suma y resta, y uno tiene que pronunciarse en torno a eso, creo yo que es un avance, permite proteger de mejor manera a las comunidades, creo que hay mayores niveles de información también, y yo espero que lo que siga en la tramitación en el Congreso podamos mejorar estos aspectos que yo creo que requieren una modificación, que requieren un mejoramiento. En las zonas declaradas como sensibles, las torres de menos de 18 metros no se puedan o tengan un distanciamiento mínimo. Eso ahora se corrige y creo que es un tema que al menos a mí me preocupaba mucho y se aborda en el proyecto de ley. Insisto, no es todo, porque ya he señalado que a lo menos hay dos aspectos que me parecen importantes, el tema de la planificación, que era las ordenanzas municipales, darle un plazo para que sean dictadas y establezca las zonas preferentes. No se dice nada respecto de eso, creo que es un error. En el proyecto que habíamos presentado y que no fue considerado en este caso, se establece una forma de planificación de las ciudades y se obliga a los municipios de establecer zonas en las cuales se puedan instalar antenas. En estas zonas, los planos reguladores deben establecer dónde se pueden instalar antenas y dónde no, de tal manera que los vecinos sepan con anticipación si en su barrio se va a instalar una torre de soporte de antena de 10, de 15 metros. Además, la ley no considera que hay algunas antenas que quedaron sin la exigencia de tener permiso de obra en las direcciones de obra. Se establecen distanciamientos en relación con las clínicas, los jardines infantiles y las zonas, digamos, en las cuales debiera haber un distanciamiento que son absolutamente limitadas. Habíamos propuesto un distanciamiento de por lo menos de 250 metros. El proyecto establece solamente 100 metros. De tal manera de que los vecinos van a seguir reclamando y seguir viviendo
el que en forma desconsiderada las empresas y el egoísmo de algunos vecinos le impongan la instalación de una antena en una zona que ellos creían protegida. La segunda norma vista por la Sala relativa al fortalecimiento de la institucionalidad de control de armas y que fue aprobada solo en general, consigna que ninguna persona podrá poseer o tener armas largas con cañones recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de juguete, fogueo, balines, postones o aire comprimido, adaptadas o transformadas para disparar municiones o cartuchos, armas con número de serie adulterados o borrados, ametralladoras y subametralladoras y metralletas automáticas y semiautomáticas. Tiene relación con colocar una mayor fiscalización y sanciones a aquellos que fraudulentamente obtengan estos permisos para portar armas. Lógicamente esto tiene que ver con una preocupación fundamental de la ciudadanía, que es contar con mayores instrumentos para fiscalizar que las armas no sean mal utilizadas, por supuesto por delincuentes y narcotraficantes, pero finalmente, y lo más importante, es que también se establecen sanciones para aquellos por parte del Estado que entregan fraudulentamente estos permisos y o venden cartuchos o balas a aquellos que tienen estos instrumentos en su poder. Nos quedan por delante varias cosas, nos queda por delante el ADN balístico para saber dónde se disparó cada bala y cuál fue obviamente el resultado de esa acción donde se percutó para poder tener una acción de persecución penal distinta. Y nos queda también un impuesto a las balas, que es un elemento muy importante y muy esencial para seguir obviamente combatiendo el delito. No solamente armas, sino también, por ejemplo, los rifles a pistón o las pistolas a fogueo, que son a veces adaptadas para poder realizar algunos, obviamente, actos violentos como asaltos o robos con intimidación, y por lo tanto nos parece muy importante el incorporar esas sanciones y están dentro de esta nueva ley. La labor en sala el jueves 9 de marzo también incluyó la votación y despacho al Senado segundo trámite del tratado que modifica el acuerdo de sede entre el Gobierno de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrito en Andorra el 12 de septiembre del año pasado.